Saludos a todos. En este video voy a explicar cómo se resuelve el problema que hicimos en clase, que es el enunciado para el examen parcial. Voy a leer un poco el enunciado y aquí ven en pantalla que ya está configurado GeoGebra con una vista gráfica, una primera vista gráfica con el plano cartesiano y una segunda vista gráfica en donde vamos a hacer los dibujos de referencia que nos van a permitir realizar, encontrar la solución. Vamos a leer un momento del enunciado de nuevo. Usando la aplicación GeoGebra, determina y dibuja el rombo DEFG sabiendo que el tamaño del lado del rombo es igual a la distancia entre un vértice y una diagonal de un rectángulo cuyos lados miden raíz de 29. Voy a decir aquí, mi número de cédula termina en 9, así que voy a decir usar 29 y 2 raíz de 3. Sustituye el valor de X por el último dígito de su número de cédula. Está bien. Entonces el rectángulo mide raíz de 29 y 2 raíz de 3. Esas son las medidas de los dos lados del rectángulo. Luego, el punto D es vértice del rombo DEFG. Aquí están las coordenadas de D, del punto D, y la solución tiene que ser tal que el vértice D sea el de menor ordenada. La recta R es paralela a la diagonal menor del rombo y aquí están las coordenadas de R. Ya está definida R acá, y entonces ahí me ahorré un tiempito configurando el enunciado. Y lo siguiente que dice es que el ángulo interno del rombo en el vértice D es igual al ángulo interno menor de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 2 raíz de 3 y su lado desigual mide raíz de 29. Así que vamos a hacer un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 2 raíz de 3, que es una medida que ya calculamos acá en el rectángulo. Y su lado desigual mide raíz de 29, que también es una medida que calculamos para el rectángulo. Así que esa misma medida la vamos a usar dos veces, para dibujar un rectángulo y para dibujar un triángulo isósceles, del cual vamos a sacar un ángulo interno del rombo, el ángulo interno menor del rombo, y ese va a corresponder al vértice D. Entonces, bueno, vamos a empezar a dibujar, a resolver este problema progresivamente. Bien, empecemos haciendo un bosquejo de un rombo para encontrar los elementos que van a permitirnos resolver el problema. Entonces, dibujemos un rombo, puede ser con un segmento arbitrario acá, otro segmento acá. Esto vamos a hacerlo arbitrario de manera que podamos tener una idea de cómo es un rombo. Por supuesto, tenés un rombo exacto, ¿no? Si no es un bosquejo de una especie de rombo. Y vamos a dibujar los ejes mayor y el eje menor, perdón, y el eje mayor. Y ya sabemos que estos son los ángulos internos menores del rombo y los ángulos internos mayores del rombo. Lo que quiere decir que si yo veo si me dice el enunciado que R es paralelo a la diagonal menor del rombo, lo dice por acá, R es paralela a la diagonal menor del rombo, yo debería trazar una recta paralela a la diagonal menor del rombo y esa sería R. Por lo tanto, al ser esa R, ya puedo ver aquí que como las diagonales de cualquier rombo son perpendiculares entre sí, la recta R, al ser paralela a la diagonal menor, entonces es perpendicular a la diagonal mayor. Bien, así sabemos algunos datos del enunciado. Ahora, para dibujar el rombo necesitamos algunos elementos, como el tamaño del lado del rombo, que nos los dicen en esta parte del enunciado, y el ángulo interno el ángulo interno menor del rombo, que también nos los dan en alguna parte del enunciado. Dado eso, vamos a poder construir el rombo. Entonces, vamos a iniciar con la construcción del rectángulo. Nos dicen que el tamaño del lado del rombo, recuerden que el rombo, todos los lados del rombo son iguales, la longitud de los lados del rombo son iguales entre sí. Entonces, nos dicen que el tamaño del lado del rombo es igual a la distancia entre un vértice y una diagonal de un rectángulo cuyos lados miden raíz de 29 y 2 raíz de 3. Bien, entonces tengo que dibujar un rectángulo que mida raíz de 29 y cuyos lados adyacentes miden raíz de 29 y 2 raíz de 3. Para eso debo encontrar la medida de raíz de 29 y de 2 raíz de 3.
Voy a hacer eso utilizando el teorema de Euclides. Vamos a usar eso, a hacer eso acá. Raíz de 29 sería tan sencillo como un segmento de longitud dada de 1 y un segmento de longitud dada aquí mismo de 29. Aquí tengo segmento de 29, un segmento de 1, obtengo el punto medio de esos dos segmentos completos y hago una circunferencia centro-punto con esto y luego una perpendicular por la unión de los segmentos e intersecto y ya tengo el valor de la raíz de 29. Sería esta distancia que está acá. Voy a ponerlo acá con texto. Esto sería aquí, lo cierro acá y pongo avanzado la raíz de 29. ¿Acepto? Y aquí tengo que esto es la raíz de 29. Muy bien. Ahora, tengo que calcular también 2 raíz de 3. Aquí lo hice en el enunciado. Tengo que el otro lado del rectángulo es de 2 raíz de 3. Por acá. Aquí. Entonces, ¿cómo es 2 raíz de 3? Sencillo. Un segmento, lo voy a hacer por aquí adentro. Un segmento de longitud dada de 1, otro segmento de longitud dada de 3 y hago lo mismo. Punto medio de la suma de los segmentos, una circunferencia centro-punto, desde el centro hasta los extremos, y luego una perpendicular a la recta por la unión de los segmentos. Y aquí tengo, al intersectar la circunferencia con la recta, voy a encontrar que este segmento es raíz de 3 y este segmento es raíz de 3. Entonces, la suma de los dos segmentos es 2 raíz de 3. Bien, si aquí tengo 2 raíz de 3, voy a ponerlo aquí con un texto. Aquí tengo. Aquí voy a poner un 2 y aquí voy a poner en la X un 3 y aquí esto me permite poner que esto vale 2 raíz de 3. Chévere. ¿Para qué me sirve ese 2 raíz de 3? Para dibujar un rectángulo. ¿Por qué no aprovechar este raíz de 29 y este 2 raíz de 3? Voy a subir esto un poquito para acá. Y si ya tengo raíz de 29 acá, ya tengo 2 raíz de 3 acá, yo podría tomar, y esta es perpendicular, ¿no? Acá. Entonces yo podría tomar con el compás esta distancia 2 raíz de 3 y colocarla, por ejemplo, acá, y eso significa que si intersecto acá, esto va a medir 2 raíz de 3. Voy a copiar esto con control C, lo voy a pegar, me va a duplicar y aquí está. Entonces tengo raíz de 29 acá y 2 raíz de 3 acá. ¿Qué tengo ahora que hacer para hacer un rectángulo? Una paralela a esta por acá, porque los lados de los rectángulos son paralelos, y una paralela a esta por acá, e intersecto. Y acabo de encontrar, con esta intersección, el rectángulo cuyos lados miden 2 raíz de 3 y raíz de 29. Lo otro que se me pide es encontrar la distancia. En el enunciado lo leo. Voy a cerrar acá un poquito y voy a leer acá el enunciado. El tamaño del lado del rombo es igual a la distancia entre un vértice y una diagonal del rectángulo. Entonces, voy a dibujar acá el rectángulo con un polígono y luego voy a representar con un segmento cuál es una de las diagonales del rectángulo cuyos lados miden 2 raíz de 3 y raíz de 29. Ahora me dicen que el tamaño del lado del rombo es la distancia entre un vértice, cualquiera de estos dos, y la diagonal. La distancia mínima entre un punto y una recta se mide a través de una perpendicular. Entonces puedo trazar una perpendicular aquí o acá. Voy a trazarlo acá. Ok, una perpendicular a la diagonal por el vértice e intersecto, y eso voy a generar aquí un segmento de otro color y grueso que me permite representar que es la solución. O sea, que es una parte de la solución. Este segmento rojo es el tamaño del lado del rombo. Muy bien, entonces ya tenemos algo que hacer acá, que si D es uno de estos lados, uno de estos vértices del rombo, entonces sabemos que tenemos la distancia del tamaño del rombo, así que si tomamos con el compás esta distancia de aquí a acá, y la centramos acá en D, vamos a tener que por allí vamos a tener otros dos vértices del rombo. Porque si D fuera este vértice y el tamaño del lado del rombo es este, entonces voy a encontrar dos vértices acá con esa circunferencia, con ese radio.
igual en cualquiera de los otros vértices. Entonces, en algún lugar de esta circunferencia hay dos vértices del rombo, pero me falta algunos datos para encontrar, para saber cómo es la dirección, cómo está ubicado ese rombo. Vamos a seguir leyendo el enunciado para continuar. Nos acercamos al enunciado y vemos que tenemos ya el lado del tamaño del rombo en esta parte del enunciado y nos dicen entonces que el ángulo interno del rombo DEFG en el vértice D es igual al ángulo interno menor de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 2 raíz de 3 y su lado desigual mide raíz de 29. Entonces, lo que nos queda es dibujar este triángulo isósceles. Sería un triángulo de vamos a dibujar acá un triángulo isósceles arbitrario para que veamos cómo es la cosa. Al ser arbitrario tendría que ser, vamos a quitar este color, vamos a quitar este grosor y debería ser algo así. Este es un tipo de triángulo isósceles. Los lados iguales y uno desigual. Entonces, si nos fijamos en el rectángulo que ya tiene las medidas de raíz de 29 y 2 raíz de 3, podemos notar que 2 raíz de 3 es menor que raíz de 29. Entonces, el triángulo isósceles, aquí se ve, que dice cuyos lados iguales miden 2 raíz de 3. Entonces, si los lados iguales miden 2 raíz de 3, los lados iguales son menores en tamaño que el lado desigual. Quiere decir que el triángulo isósceles tendría que ser algo como esto, algo así. Dos lados iguales de menor tamaño que el lado desigual. Bien, esto tendría que medir aquí raíz de 29 y esto 2 raíz de 3 y esto por acá 2 raíz de 3. Bien, ¿y qué es lo que nos están diciendo? Construye este triángulo y el ángulo interno menor de este triángulo va a ser el ángulo interno menor del rombo. Entonces, bueno, construyamos este triángulo. ¿Cómo se hace? Fíjense, si hacemos esto, podríamos también pensar en que acá, en el punto medio del lado desigual, está la altura del triángulo. Entonces podríamos trazar el lado desigual, una perpendicular y después los dos tamaños. O también podríamos trazar un segmento de raíz de 29, que es el lado desigual, y desde el segmento, cada extremo, trazar circunferencias de radio, raíz de 2 raíz de 3. Vamos a hacer eso. Entonces tomamos con el compás, trazamos un segmento arbitrario y tomamos con el compás la distancia eh, raíz de 29 y la colocamos en uno de los extremos de ese segmento arbitrario. Intersectamos y aquí tenemos, voy a copiar esto, control C y luego control V, queda ahí mismo y lo llevo, lo duplico y lo llevo. Esto mide raíz de 29, ¿no? El lado mayor o el lado desigual del triángulo isósceles. Eso lo decía el enunciado, ¿no? El lado desigual mide raíz de 29 y los dos lados iguales miden 2 raíz de 3. Entonces ahora, si esto mide raíz de 29, que es el lado desigual, tomo con el compás raíz de 2 raíz de 3, que sería esta distancia, que sería esto, que está acá, y esta distancia que está acá, y la coloco acá. Y tomo otra vez con el compás esa misma distancia y la coloco de este lado. Eso significa que al intersectar acá, tengo el triángulo, vean, es que el triángulo eh, isósceles, cuyos lados desiguales miden, vamos a ver acá, 2 raíz de 3 y cuyos lados iguales miden 2 raíz de 3 y cuyo lado desigual mide raíz de 29. Este triángulo que tenemos acá es exactamente el que nos dice el enunciado. Pero en el enunciado, este triángulo es importante porque nos dice que el ángulo interno del rombo en el vértice D es igual al ángulo interno menor de este triángulo. Entonces, ya sé, voy a subir esto un poco para acá. Bueno, voy a dejarlo acá. Ok. Ya sé que en este rombo, el ángulo interno menor
perdón, el ángulo interno menor del triángulo es este que está acá, es agudo. Quiere decir que ya estoy descubriendo que D es el ángulo, D es el vértice que contiene a la diagonal mayor. D está contenido en la diagonal mayor, porque en un rombo la diagonal mayor contiene los vértices cuyos ángulos internos son los agudos y la diagonal menor contiene a los vértices cuyos ángulos son obtusos. Eso es en todo rombo. Entonces, ya sé que el vértice D o es este o es este. Entonces, si eso es así, ya con este dato, que al ser agudo lo tenemos, entonces podemos ver que este ángulo, si quiero ver cuál es el ángulo, ese ángulo, lo puedo detectar acá. Miren, casi 39 grados mide. Entonces, ya yo sé, voy a deshacer eso, porque eso solo para saber que es menor que 90 grados y es un ángulo agudo. Y entonces, ahora sé que D es o este vértice, que es el ángulo correspondiente a la diagonal mayor. Ajá, sabiendo eso, puedo dibujar acá una perpendicular a R por D, ya que el enunciado dice que R es paralela a la diagonal menor del rombo. Si R es paralela a la diagonal menor del rombo y las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí, en conclusión, R tiene que ser perpendicular a R. Perdón, R tiene que ser perpendicular a la diagonal mayor. Entonces, ya sé que es uno de estos dos y ya conozco la distancia, la dirección de la diagonal mayor del rombo. Bien, eso me va a servir. Ya vamos a ver para qué. Porque ahora yo lo que necesito es saber si tengo el ángulo interno, este ángulo interno, ya lo tengo, que es este. Entonces, lo que tengo es que copiar este ángulo acá. Perdón, acá. Entonces, ¿cómo lo haré? Para copiar un ángulo, lo que en este caso no me interesa copiar el ángulo, sino copiar este ángulo interno, esta mitad de ángulo, porque tengo esta línea que es bisectriz del ángulo interno en D. Esta línea, que es la diagonal mayor del rombo, es bisectriz del ángulo interno en D. Entonces, si este es el ángulo completo en D, yo debería calcular la bisectriz con este comando bisectriz. El bisectriz de este ángulo es este. Si esta es la bisectriz de este ángulo e intersecto acá, voy a representar este triángulo con un color más verde. Y este triángulo verde contiene en este vértice la mitad del ángulo, que sería esta mitad de ángulo acá. Y entonces yo podría representar ese ángulo acá en este lado, por ejemplo, o de este lado, y ya tengo la dirección del lado del rombo, que sería este ángulo de acá y la dirección del ángulo del rombo aquí. Y entonces sería este ángulo de acá y la dirección del ángulo del rombo. Entonces con eso obtendría la forma del rombo. Vamos a copiar el triángulo. Yo necesito copiar este triángulo con este vértice coincidente en D para obtener este ángulo acá. ¿Cómo lo hago? Tomo la distancia en la bisectriz con un compás, tomo la distancia de este lado del rombo, del triángulo verde. Tomo la distancia de este lado del triángulo verde y la coloco acá. Vamos a hacer que ese segmento sea punteado para que nos llame la atención. Ok, esta es esta distancia de aquí a acá, ¿no? Vamos a intersectar a la mediatriz con este y tenemos esta distancia de aquí a acá y también esta que nos va a servir. Ok, luego tenemos esta, que sería esta de aquí a acá. Ahora voy a tomar con el compás esta distancia, que es raíz de 29. Tomar con el compás la distancia raíz de 29, ¿lo ven? Y colocarla desde D, ¿ok? Y ahora necesitamos concentrarnos porque si tomo con el compás esta distancia de aquí a acá, compás, distancia de aquí a acá, voy a encontrar dónde se intersectan, de aquí a acá, dónde se intersectan, comando intersección, ok. Este triángulo, lo voy a dibujar verde otra vez, polígono, debería salir verde. Este triángulo que estoy dibujando acá, voy a hacerlo más cerca, este es exactamente igual a este triángulo verde. ¿Por qué? Porque esta distancia de aquí a acá corresponde a esta distancia en la mediatriz. Esta distancia de aquí a acá
corresponde a raíz de 29, que es esta distancia completa con esta circunferencia grande centrada en D. Y después tomé la distancia desde este vértice a este vértice e intersecté con la otra circunferencia y ahora encontré este vértice que sería este. Bien, este triángulo verde mide exactamente igual las distancias y los ángulos internos, por ende, el rombo va a aparecer acá. Vamos a ver. Vamos a trazar una recta completa de aquí a acá. Y si intersecto por simetría, intersecto acá esto con esto, voy a encontrar el mismo triángulo verde del otro lado. Lo voy a dibujar. Este triángulo verde es exactamente igual. ¿Lo ven? Entonces, este ángulo es dos veces el ángulo, este ángulo. Quiere decir que acabo de encontrar, de copiar el ángulo dos veces. Y representé este ángulo completo, que es el ángulo interno menor del triángulo isósceles, cuyo lado desigual mide raíz de 29 y lados iguales miden 2 raíz de 3. Acabo de cumplir con esa condición. Bien, esta es la dirección de uno de los lados del rombo. Esta es la otra dirección de otro de los lados del rombo. ¿Ok? ¿Y dónde está la circunferencia que define el tamaño del lado del rombo? ¿Se acuerdan que habíamos tomado esta distancia roja y habíamos dibujado esta circunferencia? Y si no me creen, vamos a tomar con el compás esa distancia y vamos a ver que es exactamente esta circunferencia que no está punteada. ¿Ok? Luego intersectamos los lados del rombo con la circunferencia que no es punteada, que tiene definido el tamaño del rombo, y luego trazamos una paralela, porque los lados del rombo son paralelos, ¿se acuerdan? Entonces, una paralela a esta por acá y una paralela a esta por acá, y aquí intersectamos, y luego trazamos una paralela a este por aquí, porque tenemos dos rombos, dos posibles soluciones. Paralela a este por acá, e intersectamos acá la, la bisectriz, y ahora tengo dos soluciones. Voy a dibujar un polígono de color azul, cuyo vértice D es ese, y un polígono de color rojo, que sería este. Ah, bueno, cambié el color. Ok, ahora el azul de este lado. Me equivoqué. Bien, ahora tenemos dos rombos acá, dos rombos, un rombo azul y un rombo rojo. ¿Cuál es el rombo de la solución? Vamos a ver primero que los dos rombos, su ángulo interno menor en D mide lo que mide el ángulo interno de un triángulo cuyas características se cumplen en el enunciado. Bien, también sabemos que en la diagonal menor del rombo es paralela a R en ambos casos. Pueden ver acá que si trazo una paralela a R, va a pasar por aquí y también va a pasar por aquí. Quiere decir que acabo de cumplir con el hecho de que el R es paralela a las diagonales menores del rombo, de los dos rombos. El vértice D es el ángulo interno en el vértice D es el ángulo del triángulo. Y además estoy cumpliendo con otra condición, que es que el lado del rombo es el lado de los dos rombos, mide lo que mide la distancia entre un vértice y una diagonal de un rectángulo cuyos lados son raíz de 29 y 2 raíz de 3. Entonces, ¿qué me falta para determinar cuál de estos dos rombos es la solución? Me dice, el punto D es el vértice de menor ordenada. Entonces, tenemos que este D tiene que ser el de menor ordenada. Entonces, si escogemos el rombo rojo, el vértice D es el de mayor ordenada. El rombo de la solución es el rombo azul, que es el rombo con el vértice D de mayor ordenada. Y aquí podemos ver la solución. ¿Ok? Bien, espero que este video sea de ayuda y complemente la clase que dimos durante la semana pasada para que puedan prepararse todavía mejor para el examen que van a tener próximamente. Bien, saludos y los dejo entonces.